Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, 1 Corintios 14, hermanos. 1 Corintios 14. Versículo 4. Bien. Dice así, 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Padre que estás en gloria, en esta hora agradezco el tiempo que nos permite de poder bendecir tu nombre, Señor, a través de estas alabanzas. Ahora ha llegado el momento de poder escucharte. Pido tu intervención, que me ayude, Señor, a darme a entender. Gracias por la muy buena disposición de mis hermanos de poder estar en esta hora aquí, Señor. Bendice su esfuerzo, bendice su dedicación y el propósito por el cual tú los has traído en tu casa. Gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesús recibe la alabanza, Padre, que así sea. Bueno, estamos con la serie Definición, Activación y Ejercicio de los dones de inspiración, enfocándonos en el segundo de esa categoría, que es el don de lengua. Y hoy quiero hablar, hermanos, sobre un tema en particular que atañe a él, que es un medio para bendecir y agradecer a Dios. El don de lenguas es un medio para bendecir y agradecer a Dios. El propósito, hermano, de este don en particular está en dos, se enfoca en dos: a nivel personal y a nivel congregacional. A nivel personal, pues ahí lo leíamos, ¿no? Que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí tenemos un propósito del don de lengua, del don de género de lengua, ¿verdad? Edificarse a sí mismo. Y eso estamos considerando, ¿verdad?, en esta oportunidad. Hemos visto, hermano, dos de esos propósitos que benefician a nivel personal al creyente, que es poder comunicarnos a Dios y poder de esa forma pedir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. También es un medio para poder tener una comunión íntima con Dios. Y eso es lo que estuvimos hablando la vez pasada. Pues bien, ahora vamos a considerar otro beneficio del don de lengua a nivel personal. Para ello quiero que nos enfoquemos siempre en el capítulo 14, pero versículos 16 y 17. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice, hermano? 1 Corintios 14, 16 y 17. Ahí tenemos el otro beneficio. Dice: pero si bendices, mira, hermano, pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Bien, ese beneficio tiene que ver con bendecir a Dios. Ahí lo dice claramente, hermano. Fíjese bien, ahí en el 16 dice: porque si bendices con el Espíritu, a eso se refiere, ¿verdad?, el otro propósito del don de hablar en lenguas. Nos permite bendecir a nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios, hermanos, que somos, estamos familiarizados con las bendiciones de Dios, ya que a través de Jesucristo, Dios se ha constituido en nuestro Padre y de Él emana toda clase de bendición. Ahí en Santiago 1:7 habla que Él es la fuente. Dice: toda dádiva y don perfecto viene ¿de dónde? De nuestro Padre. Ya no dice Dios, sino de nuestro Padre. ¿Pero por qué llamamos a Dios nuestro Padre?
porque Jesucristo, ¿verdad?, ha hecho posible eso. Nos ha acercado a Dios. Y tan cerca que nos tiene que ahora no es solamente nuestro Creador, sino nuestro Padre y como tal la fuente de donde emana toda bendición. La bendición de Dios, hermano, no solamente se enfoca en cosas materiales, ¿verdad?, sino también en cosas espirituales, como lo es el fruto del Espíritu, el don del Espíritu y muchas otras cosas. En Efesios 1, capítulo 3, habla sobre esas formas en las cuales Dios nos bendice a nosotros. Efesios 1:3, vamos a ver qué nos dice. Bendito, mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con... ¿En qué forma te ha bendecido tu Padre? Ahí lo dice claramente, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero esa bendición, hermano, fíjese bien, se desata a través de su palabra, ya que la palabra bendecir quiere decir hablar bien de alguien. Eso quiere decir la palabra bendecir. Cuando dice yo te bendigo, te estás diciéndole vos a la otra persona que tú tienes buenos deseos para con esa persona, ¿verdad? Y bueno, y ya hemos visto allí en 1 Corintios 14 que uno de los propósitos del don de lenguas es bendecir, ¿verdad? Decir cosas buenas. Entonces Dios desata, hermanos, su bendición, fíjese bien, a través de la palabra. A través de la palabra. Para ello quiero que busquemos Números 6, 22, 27. Por eso es que no hay que subestimar las palabras de nuestro Padre, porque es a través de ellas como se desata toda clase de bendición, tanto material como espiritual, pero es a través de su palabra. Números 6, 22, ahí tenemos un ejemplo de eso. Vamos a ir a esa cita. Números 6, 22, 27. ¿Ya lo tiene? Va, fíjese bien. ¿Cómo se desata esa bendición? Desde el 22 leemos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás. Mire la forma como bendice Dios. Así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Mire cómo se desata la bendición a través de una palabra. Vas a bendecir a mi pueblo diciéndoles lo siguiente. Y ahí se describe esas palabras. Mire, Jehová te bendiga y te guarda. Ahí está ya la bendición, pero ¿producto de qué? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el medio? La palabra misma. Le dirás a mi pueblo lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué es todo eso? ¿Verdad que son bendiciones? Son bendiciones que Dios da a su pueblo. Pero ¿cómo, hermano, las activa? A través de una palabra. A través de la palabra, ¿verdad? Por eso es que la palabra bendecir, repito, significa hablar bien, desear el bien a los otros. En este caso, Dios quiere siempre el bien para su pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto habla palabras de bien para nosotros. Y el hermano nos habla precisamente para validarnos y para fortalecernos, ¿verdad?
tiene siempre propósitos. Cuando Dios habla, siempre tiene un propósito de edificar, ¿verdad? Y de ayudar a los oyentes de su palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros estamos bajo esa bendición declarada por Dios a través de su palabra, no debemos tenerle miedo a ninguna clase de maldición. ¿Me escuchó? Cuando tú has sido bendecido por Dios por palabra, tú no le tienes por qué tener miedo a ningún tipo de maldición. La maldición es lo contrario de la bendición. Si decimos que la bendición es el buen decir o el buen deseo que yo tengo para tu vida, el maldecir es todo lo contrario. Es desearte lo malo, es desearte la calamidad. Cuando alguien maldice, está declarando un mal para tu vida. Pero cuando alguien te bendice, está declarando el bien sobre tu vida. Ahora, la gran importancia de la bendición de Dios, hermano, es que cuando Él ha desatado una bendición sobre su iglesia, no hay maldición que pueda contrarrestarla. Si nosotros estamos bajo la cubierta de sus alas, si nosotros estamos comprometidos con Dios, usted puede recibir maldiciones de diferente forma, de diferente fuente, pero dice el Señor que ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Y que condenaremos toda palabra que se levante en contra ti en juicio. En otras palabras, toda clase de maldición será contrarrestada. ¿Pero por qué? Porque estamos bajo la cubierta de la bendición de nuestro Padre. Y fíjese que tenemos un ejemplo de lo que le acabo de decir, que cuando estamos bajo la bendición de Dios, la maldición no tiene cabida. Y para ello quiero ilustrar en Números 23:8 este punto. Busquemos número 23. Fíjese bien. Números 23:8. Cuando un hombre llamado Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, fíjese que él no pudo maldecirlo. Vuelvo al punto, que yo necesito que por favor esto lo entienda, porque usted debe de tener paz en medio de un mundo y de gente que constantemente lo maldice a uno, hermano. ¿Me escuchó? Debemos de tener paz en lo que hemos recibido de parte de nuestro Padre, que son cosas buenas, como ya acabamos de leer, ¿verdad? Bendiciones espirituales maravillosas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Dios ha bendecido a una persona, cual sea la maldición, no puede contigo. Y ahí lo vemos en este caso de Balaam. Lo contrataron para maldecir. Ellos, hermano, allá en los tiempos bíblicos, tenían ese tipo de ritual, ¿no? Buscaban hechiceros, gente con poder en palabra para poder maldecir a ejércitos enteros, ¿verdad? Y ese era el propósito por el cual contrataron a Balaam, para poder maldecir al pueblo del Señor. Era una forma o una estrategia que ellos ocupaban, ¿verdad? Para contrarrestar al enemigo con las maldiciones, ¿verdad? Y bueno, Números 23:8, el mismo Balaam, ya cuando estaba, ¿verdad?, viendo al campamento de Israel, Dios no permitió que este hombre profiriera maldición. Veámoslo. Número 23:8, ¿qué dice? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo?
Si el pueblo no había sido maldecido es porque había sido bendecido. ¿Me escuchó? Vaya. ¿Por qué dijo Balaam? Maldeciré yo al que Dios no maldijo. Ahora vayámonos al versículo 20. Y ahí tenemos la razón del por qué él no pudo maldecir al pueblo de Israel. Número 23:20. He aquí he recibido, es decir, de parte de Dios, orden de ¿qué? De bendecir. Él, es decir, Dios. ¿Qué dio Dios al pueblo? Él dio bendición, es decir, ha dicho el bien para Israel. Ha proclamado el favor sobre Israel. Ha proclamado gracia sobre Israel. Y no podré revocarla, es decir, no podré eliminarla, no podré contradecir. Se da cuenta que cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, no hay maldición que pueda operar en contra tuya. Así que tranquilo. Si de repente escuchas maldiciones de personas muy allegadas, personas obviamente que no tienen temor de Dios, pero son parte de tu familia, ¿verdad? Que no tienen temor de Dios y te han maldecido de galán. No permita que esas palabras aniden en su corazón, porque no tienen efecto. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús a usted lo ha declarado bendecido. De tal manera que la maldición que a mí me confería, hermano, por mis actos, Él las adjudicó en la cruz del Calvario para que ya no fuésemos maldecidos, sino para que fuésemos llamados, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Para que la bendición de Dios reposara en nosotros. Así que si estamos en Cristo, y hago énfasis en esto, porque de repente hay creyentes que dicen, hermano, yo no sé qué pasa, me está pasando esto, y es cierto, tienen perturbaciones, tienen situaciones mero raras, ¿verdad? Que les persiguen. Entonces yo digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Hay una puerta de entrada. Nos hemos salido de la cobertura y hemos abierto una puerta donde el enemigo tiene un derecho legal para proferir algún tipo de maldición para tu vida. Pero si tú estás bajo la cubierta, lo que dice el Salmo 91, ninguna plaga te va a tocar. A no ser de que tenga un proceso, un propósito toda esta situación, como ya lo hemos venido considerando los días domingos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es tan importante estar bajo la cobertura de Dios. Porque si estamos bajo esa cobertura, de hecho, esa bendición es tan grande sobre tu vida que no puede ser, como dice aquí Balaam, no puede ser revocada. No puede ser contrarrestada. Por muy poderoso que sea que el brujo, la bruja, el hechicero, cual sea, no podrá dañarte. Lo que Dios ha bendecido, que es tu vida en Cristo, el enemigo no lo puede maldecir. ¿Me escuchó? No tendrá efecto alguno sobre usted. Recuerdo un testimonio de una mujer llamada Sandra Baker, una misionera. Fue llevada a un lugar en Europa a predicar la palabra. ¿Cómo se dieron cuenta los brujos de su presencia? Ni me pregunte, pero es un radar, hermano. Cuando uno entra a un lugar, cuando uno entra a una batalla espiritual, los demonios se dan cuenta quién tiene autoridad y quién tiene la unción y el respaldo de Dios, y van a tratar por todos los medios de atacar y frenar el propósito. Lo que le quiero decir es que le llamaron por teléfono y empezaron a intimidarla a través de palabras de maldición. Empezaron a maldecir a su familia, empezaron a maldecir su vida, empezaron pero a maldecir toda obra de sus manos, de tal manera que ella empezó a perturbar su corazón.
En esa noche cae de rodillas la mujer y empieza a hablar con el Señor y diga: Señor, estoy ante esta situación, yo no sé quién es este hombre, qué es lo que, bueno, yo sé qué es lo que pretende, pero Padre, me abruma estas palabras con las cuales me está maldiciendo. Escucha a Dios en voz audible y le dice: tú no tienes por qué temer. Dile que entre más te maldice, más te voy a bendecir. Esa fue la palabra que recibió esta mujer, ¿verdad? Dile que entre más te maldiga, más te voy a bendecir. Hermano, el día siguiente la llamada telefónica a la misma hora, ¿verdad? Solo que ahora la hermana ya estaba más confiada por la palabra que el Señor había puesto en su corazón. Y le dice al brujo, le dice a la persona que lo estaba maldiciendo: ¿y eso es todo? Le dice. ¿Y esas es solamente tus palabras con las cuales vas a maldecirte? ¿Y vas a maldecirme? Usa tu creatividad, echa las peores maldiciones para mi vida. Echa, inventa, sé creativo. Y el hombre se queda así como diciendo: ven, ¿y esta qué le pasó, no? Y diciéndole: sigue maldiciéndome. ¿Sabe por qué? Le dijo: porque mi Padre Celestial ha dicho que toda maldición que tú me digas, Él la va a tornar en bendición. Mire qué maravilla. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, cuando estamos fluyendo en la bendición de Dios, va a haber gente que va a tratar de tenerte a través de palabras, que van a maldecirte, que van a querer atrofiar tu propósito. Tal vez no tan hirientes, pero en el momento que te digan: vos sos torpe, vos sos inútil, vos sos bueno para nada, no vas a alcanzar cosas. Obviamente esas son maldiciones que el enemigo está lanzando a través de palabras. ¿Me escucha? Pero es aquí donde usted debe de tener en mente: bueno, ¿y por qué yo le voy a poner cuidado a las palabras del diablo cuando yo le pertenezco a mi Padre? Siendo oveja, yo voy a desconocer toda lengua extraña, pero voy a reconocer la palabra de mi pastor Jesús. Como oveja, sepa reconocer a su pastor, Señor. Y voces extrañas, aunque le estén borbandeando, que por aquí entre y por allá salga, pero no se apropie de ellas, porque el Señor ha declarado bendición sobre su vida y esa bendición no será revocada. Es algo maravilloso. Bueno, usted me dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el don de lengua? Pero calmado, que está en la introducción. Mire, hermano, así como Dios nos bendice a nosotros, y ya decimos que la palabra bendición es hablar una palabra de bien para alguien, así como Dios ha dado palabra de bien y no de mal para cada uno de nosotros, así como Dios nos ha bendecido, también nosotros somos llamados, ¿sabe qué? A bendecir también a Dios. ¿Me escuchó? Y usted puede decir: pues, bendecir a Dios, pero si Él lo tiene todo y que necesita de mí. Bueno, vuelvo al punto de 1 Corintios 14, 16. Donde habla que debemos de bendecir a nuestro Padre Celestial. Así como Él nos bendice a nosotros, así también tenemos que declarar cosas buenas para nuestro Padre. ¿Me escuchó? Así como nuestro Señor nos bendice con cosas materiales y espirituales, como lo acabamos de leer en aquellas citas bíblicas, también nosotros somos llamados, hermano, a bendecir a Dios con cosas palpables y tangibles. ¿Sabe cómo es una forma de cómo poder bendecir a Dios? A través de un estilo de vida coherente con lo que la palabra dice que soy. Si soy hijo de Dios, debo de comportarme a la altura de un hijo de Dios. ¿Me escuchó? Entonces esa es una forma con la cual yo lo bendigo a Dios, con mi estilo de vida. En Romanos 12, 1 habla de la mayor forma como podemos nosotros, los hijos de Dios, bendecir a nuestro Padre Celestial. Y es
presentándonos como ofrenda grata a Dios. Cuando tú haces eso, estás bendiciendo a Dios. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como nuestro Padre nos da cosas, bendiciones que podemos palpar, que podemos ver, así también somos llamados a darle a nuestro Padre Celestial bendiciones que Él también puede comprobar y ver palpablemente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro estilo de vida. Por eso dice ahí: presenten vuestros cuerpos. Es decir, cada uno de ustedes, hermano, y mi persona, somos ofrendas llamadas a ponerla en el altar de nuestro corazón para dar bendición a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo bendecía el pueblo de Israel a Jehová? Cuando estaba agradecido, etcétera, levantaba altares de piedra, ponía un sacrificio de una víctima muerta y bueno, la quemaban, etcétera. Pero ahora ya no hay necesidad de que usted presente un sacrificio muerto. Ahora usted es un sacrificio vivo, llamado a ponerse en el altar y presentarse a Dios. De esa forma, usted está bendiciendo a Dios. Tú dices: ay, como Dios me ha bendecido con esta casa, como Dios me ha bendecido con salud, como Dios me ha bendecido con mi familia. Son cosas palpables, tangibles, ¿verdad que sí? Visibles. Pues también lo que le damos a Dios también deben de ser cosas que Él pueda ver. Y una de esas formas es a través de dar nuestra vida como una ofrenda para Él. Como dice aquí, cuerpos en sacrificio vivos, santos y agradables a Dios. Este es nuestro mejor culto a nuestro Padre. Esto que hacemos no le puedo llamar un culto, porque el culto genuino es aquel que nace de su propio corazón y que nace de una vida rendida. Aquí, hermano, en estas 4 paredes entra de todo. Personas que temen a Dios, personas que no temen a Dios, creyentes, no creyentes. Es un lugar donde nos congregamos, pero el culto que Dios desea es algo muy personal, que no nace un altar hecho de hombres. Debe de nacer de tu corazón y debe de ser algo espontáneo, no obligado. Por eso es que el apóstol dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Es algo voluntario. Por eso mismo hay mucho creyente que no presenta esa clase de ofrenda. Y solamente se va a lo más práctico, a lo más fácil, que es un culto como este, tradicional, ¿verdad? Donde nos reunimos, cantamos, escuchamos, etcétera. Pero repito, hermano, ese no es el culto que Dios desea. No le estoy diciendo que esto no sea bueno. Aún la palabra del Señor dice que no debemos de dejar de congregarnos. O sea, Él nos exhorta, pero el fuego en el altar es su responsabilidad avivarlo. Yo no lo puedo hacer por usted. Esos que andan corriendo de arriba para abajo buscando fuegos, ¿verdad? Es lo más fácil, hermano, decir, bueno, buscar a una persona que se mete con Dios y poner la cabeza y decir: bendígame. ¿Qué le cuesta a usted? ¿Solamente viajar, saber cuántos kilómetros para ir a una reunión? A una persona que a saber cuántas veces ha estado en la presencia de Dios y ha pagado el precio por lo que porta. Pero eso no es lo que Dios desea de nosotros. Por eso me encanta cuando las vírgenes le dijeron a la mujer: yo no voy a compartir mi aceite porque yo pago un precio. Vayan a donde se lo vendan. Porque lo más fácil es
de vaciar a otros. Y no es así. Tenés que pagar el precio por tu luz. ¿Me escuchó? Bye. Entonces, hermano, esa es una forma, la mejor forma de poder bendecir a Dios a través de algo tangible, algo que Él pueda ver, comprobar. No solamente Él, sino todas las huestes espirituales que sirven de testigos mudos, pero que ahí están viendo el accionar del pueblo de Dios. Ahora, otra forma como podemos bendecir a Dios es como Él lo hace también. Ya dijimos la forma como Él desata las bendiciones a través de ¿qué es? De su palabra, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Dile al pueblo de Israel esto, reúnelo y dile esto. Aquí es donde se desata la bendición, a través de la palabra. Ahora, otra forma de desatar bendición para nuestro Padre es a través también de la palabra, del del bendecir, es decir, hablar cosas grandes para nuestro Padre, palabras que lo glorifiquen, que lo exalten. A eso se refiere con bendecir a Dios. En 1 Corintios 14:16 habla precisamente de una forma de cómo poder expresar bendición a nuestro Padre. No con nuestro lenguaje natal, en nuestro caso español, sino a través de ¿qué? Del don de lengua. El don de lengua se presta precisamente para poder bendecir, ¿saben a quién? A nuestro Padre Celestial. De una forma sobrenatural, de una forma pura, porque es el mismo Espíritu Santo que nos está impulsando a bendecir al Señor a través del lenguaje del Espíritu, que es el don de lengua. Por eso es que en 1 Corintios 14:16 dice: porque si bendices solo con el Espíritu, mire, bendices con el Espíritu. ¿Qué es esa expresión de bendecir con el Espíritu? ¿Qué significa esa expresión? Es decir, lo bueno y grande que Dios, no con palabras de nuestro idioma terreno, sino con el lenguaje del Espíritu. ¿Me escuchó, hermano? Con el lenguaje del Espíritu. Esto contribuye a otra función del don de lenguas, que es la adoración a Dios. Cuando yo bendigo en lenguas a Dios, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy adorando. Estoy adorando a nuestro Padre Celestial de una forma verbal, con una expresión audible, no conocida por mí. Yo estoy expresando que es un ser de amor, un ser lleno de poder, al cual le debo reverencia, reconocimiento por su grandeza, que es lo que significa la palabra adorar. Quiero que vayamos a Hechos 2:4 para que vea cómo el don de lengua se traduce en bendiciones para nuestro Padre. Y que ese don me permite a mí adorarlo. Vamos a leerlo. Hechos 2, por favor. Hechos 2, capítulo 4.
¿Ya lo tiene? Va, mire. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento ellos estaban hablando un lenguaje que no conocían. No conocían. Pero ¿qué decía ese lenguaje? ¿Cuál era el propósito de ese lenguaje? La respuesta la tenemos en el versículo 11. Porque para ese entonces habían personas que sí entendían lo que estos hombres decían en ese idioma que no lo habían aprendido previamente. Dice en el 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Quiere decir que el hablar en lenguas, cuando estoy hablando en lenguas, yo estoy también alabando a Dios. Yo estoy adorando a Dios. ¿Se da cuenta del otro propósito que tiene esto del don de lengua? Es una forma para exaltar a nuestro Padre Celestial. Es una forma para expresar lo grande, lo maravilloso y lo poderoso que es. En otras palabras, es una forma de adorar a nuestro Dios. Veamos otro ejemplo. Vaya al capítulo 10, siempre de Hechos, versículo 46. Y se va a dar cuenta cuál era el mensaje, cuál era la bendición que estos hermanos estaban desatando a través del don de lengua. Ellos literal estaban adorando a Dios, pero a través del hablar en lengua. ¿Ya tiene capítulo 10, versículo 46? Vale, mire. Aquí tenemos que Pedro estaba predicando un sermón en casa de Cornelio. Cornelio había reunido a mucha familia y amigos. Estaba él disertando de quién era Cristo, su propósito, etc. Cuando a mitad del sermón algo pasó. Y ahí lo tenemos en el versículo 46. Dice, dice así. Vamos a leer desde el versículo 44 para encontrarle bien el sentido. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, maravillados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu, porque los oían. ¿Qué les oían? Hablar en lenguas. ¿Qué estaba operando ahí? El don de lengua. Pero ¿qué tenía ese don? Había un mensaje que quizás ellos no entendían. Los portadores de ese don no entendían, pero habían otras personas que quizás sí lo entendían. Y por eso es que decían lo siguiente: porque los oían hablar en lenguas y ¿qué? Magnificaban a Dios. ¿Qué es eso de magnificar? Bueno, yo encontré esta definición, que es alabar, exaltar, reconocer su inmenso y grandioso poder, santidad y amor, haciéndolo más grande por sobre todas las cosas. En resumidas cuentas, lo estaban adorando. ¿Cómo estaban ellos adorando al Señor? No solamente con algo que se puede ver, como le leíamos anteriormente, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, sino que también otra forma de adorar a Dios es a través de ¿qué? De bendecir a Dios a través del don de lengua. Cuando yo hago eso, yo me presto a adorar a mi Padre. Cuando hay adoración, ¿verdad que hay cánticos? No solamente hay palabras, hermanos, que expresan la grandeza de nuestro Dios. Yo siempre digo una cosa, que adorar a Dios es como enamorarlo.
Es enamorar a Dios. Así como usted enamoró a la mujer que tiene allá a la par, ¿verdad? A su esposa, etcétera, lo que ahora es su esposa. ¿Cómo la conquistó? Con palabras buenas, ¿verdad? Agradables que exaltaban su belleza, sus atributos, etcétera. Pues lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Cuando yo vengo en adoración a Él, en la adoración no es cuestión, Señor, dame esto. Ahí no estás adorando. Ahí estás pidiendo. Cuando estamos adorando, fíjese que yo le voy a decir una cosa. Hay alabanzas que nosotros decimos que es adoración porque es música como romántica, suave. Pero a veces esa música suave y romántica no es adoración porque te pide algo, pedís algo. Póngale atención usted a las alabanzas que nosotros llamamos de adoración. Algunas de ellas piden cosas, pero la genuina adoración está ausencia de pedir, sino que se enfoca en quién, no en uno, se enfocan en Dios. Magnifican a Dios por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de las adversidades. No importa cómo usted venga cansado, abrumado por la situación que quizás esté enfrentando, usted levanta las manos al cielo y dice: Padre, te alabo, te exalto, te adoro, te amo. Aunque no haya propósito ni motivo para hacerlo, te alabo, Señor. ¿Usted está haciendo qué? Está adorando. Usted está adorando porque está poniendo por encima a Dios de su situación, de su adversidad. Está magnificando a Dios. Eso es adorar. Eso es adoración. No toda música, repito, que es suave, ¿verdad? Que nos invita a la relajación, a levantar las manos, es adoración. Porque en la adoración no hay petición. El centro de atención es Jesús y nuestro Padre Celestial. ¿Me escuchó? Eso es adoración. Y el don de lengua se presta para eso. Porque el que habla en lengua no solamente puede hablar, sino que incluso cantar. Aquí es donde se produce la adoración. Cuando de repente escuchamos a personas cantar en otras lenguas y sabemos que están cantando, ¿por qué razón? Es obvio, ¿verdad, hermano? Cuando uno habla y cuando uno canta, es obvio. Yo creo que no necesita explicación eso. Entonces, cuando alguien está cantando en lengua, obviamente en ese momento, ¿qué está haciendo? No está pidiendo. ¿Qué es otro propósito del don? Que ya lo dejamos atrás, que ya dijimos que lo ocupamos también para pedir, etcétera. Pero en esta ocasión estamos viendo otro propósito del don, para que no se me confunda. Estamos hablando de otro propósito del don, que se puede convertir en un canto, en una alabanza, donde tú puedes hablar un lenguaje que tú no lo conoces, pero en ese momento estás presentando una adoración pura a tu Padre Celestial. A saber qué estás diciéndole a tu Padre, a saber qué le estás diciendo a Jesús, porque como te repito, nosotros no entendemos lo que estamos hablando, pero Dios sí. Dios está escuchando esa adoración que tu boca está produciendo a través de un cántico en lengua. Y usted me puede decir, ¿hay una cita para eso, hermano? Que se puede cantar en el Espíritu. Claro, hermano. Allí en 1 Corintios 14, donde habla del don de lengua, habla sobre esa manifestación preciosa que no solamente es de hablar, así como lo estoy haciendo en ese momento, sino que también el Espíritu me puede introducir en una alabanza en lengua. Vale, vamos a verlo. 1 Corintios 14, 15. ¿Lo tiene? 1 Corintios 14, 15 al 17. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ojo con esto. Cantaré. ¿Qué dice?
Es diferente. Oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? Correcto. Hablar en lengua. Ahora, ¿qué es cantar en el Espíritu? Simple. Cantar en lengua. ¿Se da cuenta que ahí está? Cuando yo canto en lengua, eso se traduce en ¿qué? Adoración. Adoración. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendice solo en el Espíritu, es decir, hablo en lenguas, una forma de bendecir a mi Padre. El que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando dice bien das gracias, esto es parte de la adoración. Porque el agradecer no es pedir, es bendecir a Dios. Estamos agradecidos con Él. Decimos, Padre, yo te doy gracias por lo que tú me has dado. Aquí no estás pidiendo, estás agradecido por lo que te ha dado. Señor, estoy agradecido aún por esta circunstancia que tú has permitido, porque sé que todo va a redundar para bien al final de este proceso. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias. Por eso es que la Escritura dice que debemos de dar gracias en todo y por todo. Somos muy buenos para agradecer cuando hay cosas buenas, pero muy malos para agradecer cuando hay cosas malas. Pero la Escritura así dice: démosle gracias a Dios en todo y por todo. El don de hablar en lenguas se presta para eso. Cuando yo canto en lenguas, yo estoy adorando a mi Padre, y al mismo tiempo en esa adoración no solamente exalto su grandeza, su poder, lo pongo en primer lugar antes que a mí mismo, sino que también le estoy dando gracias. Por eso es que dice ahí claramente, por eso es que yo siempre le digo a usted, póngale sentido a lo que lee, porque ahí está la respuesta. Ahora, cuando escuchemos a alguien cantar en lengua, podemos decir, está adorando a Dios. Porque ahí está escrito. Y podemos decir con toda seguridad que también está agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol lo revela aquí en la palabra, que dice, porque si bendice solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dará el amén a tu acción de gracias? ¿Verdad que ahí revela que hay acción de gracias metida en el hablar o en el cántico en lengua? Póngale sentido a los detalles cuando lee. A veces la misma palabra, hermanos, se interpreta a sí misma, ¿verdad? No da respuesta a sí misma, ¿verdad? Pero debemos de leer no solamente por salir del compromiso. Ya pasé mis capítulos de esta semana, ya la terminé. Es preferible mejor que lea poco pero que entienda mucho. No se trata de hacer tarea, hermano, ¿verdad? Sino de que usted ponga sentido a lo que lee y que permita que sea Dios quien le hable y le ministre a través de su palabra. Aquí tenemos una revelación de lo que sucede cuando yo canto en lengua. Yo adoro a mi Padre. Yo le doy gracias a mi Padre. ¿Me estoy dando a entender? Repito, la expresión cantar con el Espíritu y dar acción de gracias, aunque otro no lo entienda, se refiere que el don de lengua está operando en bendecir a Dios a través de la adoración verbal, no entendida por nuestra mente, porque es el Espíritu Santo que está provocando esta adoración. ¡Wow! Esto es maravilloso. A veces somos provocados a adorar.
Hay alabanzas muy hermosas que nos introducen a la adoración. Pero en este punto del don de lengua es el mismo Espíritu Santo que te empuja a adorar. ¿Se da cuenta la belleza de este don, hermano? ¿Qué es más importante? ¿Que un hombre o una mujer te empuje a adorar o que el mismo Espíritu Santo lo haga? Yo me quedo con lo último. Yo me quedo con lo último. Porque es la adoración más pura que tú le puedes dar a Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene el don de lenguas en operación, usted puede fluir en el canto en lengua. ¿Me escuchó? Así como usted puede hablar, así también usted puede cantar en su idioma, ¿sí o no? En el lenguaje del Espíritu es igual. Si yo puedo hablar el lenguaje del Espíritu, también puedo ir a otro nivel, que es cantar en el Espíritu. Ahora, ¿por qué no es tan frecuente? Porque no lo ejercitamos. Y este es el propósito de estas enseñanzas. Que ejercitemos esto, amado. ¿Me escuchó? Obviamente, cuando se queda en el aspecto de solo hablar en lengua, lo vamos a ejercitar en nuestra intimidad con Dios, ahí en su cámara oculta, secreta, allí donde usted se arrodilla o se sienta. Yo no sé la forma como usted se adora a Dios, ¿verdad? Pero allí en lo secreto, en lo oculto, allí puede usted ejercitar como quiera el don de lengua. Y ejercitar el canto en lengua. ¿Me escuchó? Es parte de nuestra responsabilidad avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Pero es su responsabilidad avivarlo. Si yo le voy a preguntar una cosa, no me levante mano ni nada, solamente pregunto, solo contéstese usted solo. Para los que tienen el don de lengua, ¿lo ejercita usted en la oración? Usted solo contéstese. ¿Lo ejercita usted en la oración? ¿Cuántas veces lo ejercita? Porque ya vimos en anteriores enseñanzas que el apóstol Pablo era un hombre que oraba pero de galán en lengua. Y ya lo acabamos de ver ahí, en un estudio previo, ¿verdad que sí? Yo hablo más que todos ustedes, les dijo a los de Corinto. Yo hablo en lengua más que a todos ustedes. Es decir, que ese hombre se metía en oración profunda a través del don de lengua. Y era obvio que también cantaba en lengua, porque él revela todo esto. Él lo enseña. Pero ¿con qué propósito? Motivarnos a nosotros. Aquel que tiene este don, que no se quede solamente, Dios me ha dado el poder de hablar en lengua. ¡Qué bueno! Vaya más allá. Cante. ¿Me escuchó? Esto es por fe. Los dones se deben de ejercitar por fe. ¿Me escuchó? De acuerdo a la medida de fe que cada uno tiene, pues así hay que ejercitar el don. Pero los dones deben de ser ejercitados, ¿verdad? El don de lengua, repito, cuando no tiene interpretación, el apóstol nos dice, ejercítenlo, pero de una forma privada, en sus momentos de intimidad con Dios. Ahí hablen y canten en el Espíritu, porque cuando lo están haciendo así, ustedes están bendiciendo a Dios. Ya no solamente Él los bendice a ustedes, sino que están bendiciendo a Dios a través de un lenguaje, un idioma que el mismo Espíritu Santo está provocando en usted y los está llevando a aguas profundas de adoración, donde está exaltando la grandeza de su Dios y está expresando su gratitud a Él de una forma verbal. A veces, hermanos, las palabras humanas se quedan cortas para expresar a Dios nuestra admiración y nuestro amor. Y yo lo enfoco así porque yo sé que así es. Cuando usted estaba muy agarrado de la persona que tiene ya a la par, ¿me comprende el lenguaje?
que estaba enamorado de esa persona, usted no hallaba palabras. Y por eso es que usted salía con detalles como la típica chocolate, ¿ve? O la típica flor roja. Bueno, para aquellos que tuvieron la bendición de tener hombres románticos, ¿ve? Porque eso ya se está extinguiendo. Que Dios nos guarde de ser de espécimen en extinción. ¿Verdad que usted llevaba? ¿Y por qué lo llevaba? Porque con eso expresaba lo que se quedaba usted ahí sin poder expresar con palabras. A veces, hermanos, cuando empezamos a adorar a Dios, uno se encuentra sin palabras humanas en nuestro idioma para poder expresarlo. Ahí, cuando usted debe de ejercitar el don de lengua. Cuando se queda usted sin palabra en lo humano, en lo natural, en su idioma, ejercite el don de lengua. ¿Me escuchó? Porque Dios está interesado en llevarlo a ese nivel de intimidad con Dios. Usted siempre va a encontrar disposición del Espíritu Santo en esa área de darle el fluir, de hablar en otra lengua, y también que llega a ese nivel de poder cantar en lengua, porque Dios está bien interesado en que usted adore a Dios en espíritu y en verdad. Y repito, hermano, esa clase de adoración en lengua es una de las adoraciones más puras que pueden haber. Más que cualquier adorador, ¿verdad? O cualquier música de un adorador que impacte, ¿verdad?, a las generaciones. El que adora, el que canta en lengua, sin temor a equivocarme, es el mejor adorador. ¿Me escuchó? ¿Por qué razón? Porque es el mismo Espíritu Santo que te está provocando a adorar. Amén, iglesia. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de saber que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se ocupa precisamente para ello. Vuelvo al punto, como le decía el jueves pasado. No limite al Espíritu Santo a poder. No limite al Espíritu Santo a que haga milagros, maravillas y señales. No lo limite solo a eso. Porque el Espíritu Santo, el propósito de que Jesús dejara al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es para que podamos tener una comunión más fuerte con Él mismo. Y para poder llevarnos a niveles de adoración mucho más poderosas. ¿Me escuchó? Ese es el propósito del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cristo dijo lo siguiente, Juan 16:14, hablando del Espíritu. Él, es decir, el Espíritu Santo me glorificará. Mire el trabajo del Espíritu. ¿Glorifica a quién? A nuestro Padre y a Jesucristo. Ojo con lo que le voy a decir. Es aquí donde sucede un error en nuestros cánticos de adoración. A veces adoramos al Espíritu Santo, pero en la Biblia no tenemos orden de adorar al Espíritu. ¿Me escuchó? Y usted me va a decir, ¿pero Dios? Sí, pero el Espíritu Santo está precisamente en nosotros no para arrojarse gloria a sí mismo. Está para direccionarnos ¿a quién? A nuestro Padre y a Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo te va a enfocar a Cristo.
no te va a enfocar al Espíritu Santo. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque como pentecostales podemos caer en ese error. Glorificar al Espíritu Santo, alabar al Espíritu Santo, pero dejar a un lado ¿a quién? A quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No se le dio al Espíritu Santo. En las enseñanzas paulinas claramente está que Jesucristo se humilló de tal manera, y por su humillación Él fue levantado a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, el Espíritu Santo jamás llamará la atención hacia sí mismo. Siempre glorificará a nuestro Padre y a Cristo, porque son los llamados a la redención. ¿Me escuchó? Tanto el Padre como el Hijo fueron los que propiciaron la redención. El Padre le ideó y Cristo la ejecutó. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo lo que persigue entonces es exaltar a Jesús, glorificar a Cristo. Por eso es que el mismo Cristo, cuando habla del Espíritu Santo, dice claramente: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y mire, hermano, la situación es bastante seria, porque nosotros estamos arraigados a esa clase de cantos donde se exalta al Espíritu Santo, pero escrituralmente no es correcto. Es como orarle al Espíritu. Es como es una religión que dice oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Que hay que orarle al Espíritu. Aún Cristo dijo: oren al Padre en mi nombre, en el poder del Espíritu. Ese es el propósito. Ahí está la Trinidad. ¿A quién le oro? A mi Padre. ¿En el nombre de quién? De quien se le dio todo nombre, dominio, poder y gloria. En el nombre de Cristo. Pero bajo la influencia, bajo el poder que da ¿quién? ¿La carne? No, porque Dios es espíritu y no puede ser adorado por la carne. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para poder adorar a Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Hay adoración que se hace en la carne. Hay adoración que provoca emoción, el sentimiento. Y no, tenemos que profundizarnos, porque Dios es espíritu, no es carne. Por eso el propósito de poner su espíritu en nosotros, para que podamos tener acceso a esa oración, a ese cántico espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Ya sea que usted hable en lenguas o no las hable, usted puede llegar a tener acceso a una oración pura cuando está lleno del Espíritu Santo. Pero el énfasis de esa adoración es el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es alguien que siempre está a la sombra de Jesús. Él me glorificará. El propósito del Espíritu Santo es pastorearnos y dirigirnos ¿a quién? A Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo.
Así que, amados, somos llamados a adorar tanto al Padre como a Jesús. Por eso es que en 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, mire, la dupla a la cual nosotros debemos de adorar. Cuando el Espíritu Santo nos está dando un cántico en otra lengua, está obviamente bendiciendo al Padre, está bendiciendo al Hijo, lo está adorando, está dando acción de gracias a ellos. Por eso es que dice 2 Corintios 1:3. Si justo leámoslo, porque ahí está la bendición. ¿A dónde está enfocada? ¿Dónde debe estar enfocada la bendición? Ya lo tiene. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, mire, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Se da cuenta? Que el Espíritu Santo nos lleva a la adoración al Padre y al Hijo. ¿Queda claro eso? Así que, hermano, como pentecostales vuelvo a hacer énfasis. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en ese error de exaltar más al Espíritu Santo y dejar a un lado a Jesucristo, porque se contrista el Espíritu. No ha sido llamado para eso. Ha sido llamado a glorificar a Jesús. Ahora bien, ¿por qué la Escritura dice que esa clase de manifestación del don de lengua, que es bendecir al Padre y a Cristo en lengua, trae beneficio personal? Porque acabamos de leer, ¿no?, en 1 Corintios 14:4, que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Entonces, como dijimos, el don de lengua tiene el propósito de edificarnos primeramente a nosotros y luego a la congregación, pero cuando hay interpretación. Pero cuando no la hay, el que porta el don y el que lo manifiesta se está edificando a sí mismo. Ahora, ¿cómo puede edificarse alguien a través de la adoración? Si estamos enfocándonos en Dios. Aquí sucede algo bien curioso con Dios. Fíjese bien, es una dinámica, hermano, que Él siempre tiene, que es dando como podemos nosotros recibir. Esta es una dinámica del reino en todas las áreas: financiera, espiritual, relacional. Ese es algo, es una ley del reino, pues. Relacional, ¿por qué? Cuando la palabra del Señor dice la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Trata bien para que te traten bien. Es dando como se recibe. ¿Se da cuenta que en todo está esa ley? De dar para recibir. ¡Aló! Así que mire qué cosa más maravillosa. Como la adoración se enfoca en el Señor, se le está dando a Él, viene el Señor y te regresa a ti la bendición. A través de liberaciones, a través de milagros, a través de manifestaciones de poder. ¿Me escuchó? La adoración es una puerta que nos lleva a las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Es maravilloso. Pero cuando yo me enfoco en Dios y no en mí mismo, viene el Señor y dice: como no sos egoísta, estás pensando en ti, sino en mí, y estás fluyendo bajo esta ley del reino, toma lo que te corresponde. Y es ahí donde la gente recibe sanidades en la adoración. No me va a dejar mentir que cuando estamos adorando a Dios, hermano, ¿cómo podemos percibir la operación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? ¿Me escuchó?
Y ahí es donde el Señor empieza a hacer cosas maravillosas. Dios sana, Dios puede liberar a una persona de una atadura, de una cadena o de cualquier algo que te tiene atado en cualquier práctica, qué sé yo. La oración tiene ese beneficio personal. Por eso es que el que canta en lenguas y habla en lenguas puede edificarse a sí mismo. Porque cuando adora a Dios, su misma adoración provoca a Dios para bendecirte a ti. Te lo voy a poner con tu pareja. Un ejemplo. Cuando tú vas de bendecir a tu mujer o enamorando a tu mujer, ¿qué es lo que estás provocando en ella? ¿Qué es lo que estás provocando? Una reacción favorable. Si tú quieres algo de tu mujer, enamórala. ¿Me escuchó? Y perdóneme lo que le voy a decir, pero usted ya me conoce que soy bastante claro para hablar. Hay hombres, hermanos, que cuando tienen ganas de tener sexo, no enamoran. Simplemente toman a la mujer como instrumento y ya vamos, pues a lo que van. Ni le dicen qué bonita, nada, de un solo. Y la avientan después, ya estuvo, ya acabaste, sí, ya acabé. No le preguntan, ¿qué te pareció? ¿Verdad que son temas que incomodan? Pero son bastante comunes, lamentablemente. No, hermano, la mujer no es un instrumento donde usted se sacia. Y perdóneme, pero si usted piensa eso, está mal. Y por esa razón hay mucho divorcio. Porque a veces la mujer se siente violada por su propio marido. Porque le falta esa delicadeza de preparar el ambiente anticipadamente. De enamorarla, preparar el ambiente desde la mañana. Usted quiere algo en la noche con ella, enamórela desde la mañana. Prepárela desde la mañana. Porque la mujer es más emocional que nosotros al grano, ¿va? De un solo. La mujer no es así. El hombre somos más visuales, la mujer no es más de sensaciones, de ver, de escuchar. Pruébelo, ya va a ver. Pruébelo, haga la pruebita. Y va a decir, hermano, estoy maravillado de cómo mi esposa me trata. Es que no haya que hacer conmigo. Ah, usted está sembrando en ella. Usted ha provocado una reacción favorable en ella. ¿Me escuchó? Lo mismo sucede con la adoración. Cuando no está adorando. Y usted puede decir, pero hermano, qué comparaciones las suyas. No me ponga esa cara así. Porque de hecho, nuestra relación es comparada a un matrimonio. Así que no me he salido del guacal. Ni estoy siendo irreverente ante un tema tan serio como esto, ¿no? De adorar a Dios. No, es que así es. La adoración provoca a Dios a que te bendiga. Te enfocas tanto en Él, lo enamoras tanto, le decís cuán bello es, no le estás pidiendo, no estás interesada en nada, estás solamente enfocado en bendecirlo, en decirle lo grande, lo maravilloso que es para tu vida, lo especial que Él es para ti. Cuando el Señor mira eso, Él lo estás tú provocando. ¿A qué lo provocas? A que te bendiga a ti, hombre. Y tengo pruebas bíblicas para decirte eso.
Y usted los conoce, por eso es que solamente soy puntual en esto. Quiero que busque ahí Segunda Crónica 20, por favor, rapidito. Esto solamente es para que usted vea lo que le estoy diciendo. Cómo la adoración provoca a Dios para bendecirlo a usted. Segunda Crónica 20, 21, un pasaje muy conocido. Josafat estaba rodeado de enemigos mucho más poderosos que ellos, pero hace algo maravilloso. Empieza a provocar a Dios a través de la adoración. Él no estaba pidiendo con temor, con murmura, con queja, qué barbaridad, ¿verdad? No. Empieza él a adorar. Dice allí, mire hermano, Primera Crónica 20, 21, 24. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que ¿qué? Cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornatos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Verdad que no había petición ahí? Había exaltación al nombre de Dios. Eso es adoración. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, es decir, cuando empezaron a adorar, ahí está la retribución, dando como se recibe. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué hizo el Señor? A través de la adoración mandó un espíritu de confusión, y entre los mismos enemigos se mataron. ¿Qué hubo ahí? Liberación. ¿A través de qué? ¿De un pedir constante y fatigoso? No, Señor, a través de una adoración pura y sincera. ¿Me escuchó? Cuando adoramos a Dios, provocamos a que Dios te libere de tus cautores, te libere de los que te están ahí hostigando, te libere de aquellos que te están provocando el mal. ¿Me escuchó, iglesia? Yo le digo, en vez de estar pidiéndole cosas tanto a Dios, mejor adórelo, bendígalo. Y si tiene el don de lenguas, pues utilícelo. Y el que no lo tiene, pues no se sienta mal porque no lo tenga. Porque aquí estamos viendo unas personas que estaban hablando en su idioma y provocó ese efecto. La adoración provoca ese efecto. Aquí no estamos excluyendo. Solo porque tú digas, yo quiero decir que yo ya quedé excluido porque no hablo en lenguas, ni mucho menos puedo cantar en lenguas, puedo tener acceso a ese nivel de adoración. Hermano, si usted, fíjese bien lo que le voy a decir, está lleno del Espíritu Santo, y cuando ya le digo lleno del Espíritu Santo, me refiero que el fruto del Espíritu está en usted, está viviendo una vida temerosa delante de Dios, usted puede alabar a Dios, y esa alabanza provoca a Dios para bendecirlo a usted. Y si tiene el don de lenguas, pues úselo, cántelo. En plena crisis, en plena adversidad, cuando se sienta ofuscado, cuando se sienta rodeado por el adversario, cante alabanzas a su Padre. Y prepárese a ver la mano de Dios. Porque repito, esto no se requiere de que ser un profeta para yo decirle lo que va a suceder, porque nunca se ha visto. No, es una ley del reino, es un principio que dando como se recibe. Cuando le damos a Dios alabanza, adoración, Él se va a preocupar por tus líos, Él se va a preocupar por tu adversario, Él se va a preocupar para darte victoria sobre toda circunstancia de adversidad. Pero aprenda a vivir una vida desposeída de sí misma, no ensimismada en sí. Ay, Señor, mira mi situación, mira mi problema. No, hombre, enfóquese en su Señor. Y ya después me va a contar lo que va a hacer el Señor con su problema. Es una dinámica del reino, es infalible, nunca va a fallar. Así se lo digo, nunca va a fallar. Alabe a Dios cuando no haya propósito, cuando no haya motivo. Es cuando más usted debe de adorar. Y ya después me va a contar. Por último, otro pasaje muy conocido, Hechos 16, por favor. Hechos 16. Aquí el apóstol Pablo y Silas había sido direccionado por el Espíritu
a través de una visión que dijo: vete a Macedonia. La primera ciudad que visitaron de Macedonia fue Filipos. Y lo primero que encontraron en Filipos fue una terrible oposición, de tal manera que ellos fueron vituperados por golpes, etcétera, y fueron encarcelados y puestos en mazmorra profunda, oscura, hostil, sucia y terrible eso, ¿no? Pero mire lo que pasó. En vez de estarse quejando de que ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Padre, si yo obedecía tu palabra? ¿Y por qué me has dejado? No. Ellos empezaron a alabar. Ellos empezaron a adorar. Ellos empezaron a bendecir a Dios. Ahí dice que cantaban himnos y oraban al Padre. ¿Me escuchó, iglesia? Allí dice en Hechos 16, entonces miren el 25 que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. ¿A quién? Cantaban himnos a Dios. En otras palabras, lo estaban adorando. Lo estaban adorando. Aún con su enfermedad, aún con su cuerpo flagelado, herido y quizás con ¿cómo se llama eso? Ratas prendidas en su espalda, porque cuando hay cosas húmedas y oscuras hay toda clase de bichos, hermano. Y animales así terribles, ¿no? Yo puedo imaginarme esa escena y me da pavor solo de imaginarme eso. Y sin embargo vemos gente. Yo digo: Padre eterno, ayúdenos a llegar a ese nivel de adoradores, Padre mío. Ayúdanos a llegar a ese nivel de adoración, Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué provocó eso en Dios? Por eso le digo, la adoración provoca a Dios. Ellos no estaban pidiendo liberación. Ellos no estaban pidiendo que el Señor hiciera algo ahí específico. No, ellos estaban adorando. Aunque no había motivos, aunque sus cuerpos estaban heridos, aunque no había esperanza por lo que se miraba. Sin embargo, ¿qué pasó después de esa adoración? El principio dando se recibe. Cuando tú le das a tu Padre adoración, Él te lo devuelve en respuesta a tu necesidad. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Escuche esa palabra: todas las puertas, todas las cadenas se soltaron. ¡Wow! ¿Por qué razón? Porque habían dos adoradores en espíritu y en verdad, que no estaban enfocados en sí mismos, no estaban enfocados en su necesidad, estaban enfocados en alabar a Dios en todo tiempo. Lo que dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando eso sucede, Dios no se puede resistir. Dios no se puede resistir a ese nivel de adoración. Y allí es donde el Señor manda ¿qué? Liberación. Todo se abre, todo se suelta. Puedes tener situaciones difíciles en tu casa que estás enfrentando, que Dios, Señor, ya no, Señor, llévate a este hombre, ya no lo aguanto la mujer, ¿verdad? Señor, ya no aguanto esta situación con mis hijos, Padre, ya no aguanto esta situación con el vecino, ya no aguanto esta situación, Padre, mi trabajo, ya no sé qué hacer, Padre, pero Jehová sí sabe qué hacer. Usted haga lo que le corresponde hacer y usted me va a decir: ¿qué, hermano? ¡Alabe! ¿Qué puede hacer, hermano? ¡Alabe! Pero es que no siento ganas, pero es que no tengo motivo. ¡Alabe! Glorifique a Dios, bendiga a Dios, enamore a Dios, dele a Dios y Él le va a dar la victoria a usted. No se va a quedar con nada. Él es así, tan grande y poderoso. Por eso yo le digo, amado, mira las adversidades como oportunidades para que la mano de Dios se glorifique. Pero sea perseverante, sea paciente. Échele ganas a la situación como le echaron ganas a estos hombres, que a pesar de lo que miraban, a pesar de las circunstancias adversas, alabaron a Dios y no fueron defraudados. Así que yo le digo en el nombre del Señor, utilice lo que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado el don de lengua, no solamente háblelo, cántelo, llévelo a otro nivel de adoración. Cuando lo haga, puede esperar lo mismo que vemos en esta cita, porque es otro nivel de adoración. Solo que un lenguaje que el mismo Espíritu da. Ya puede imaginarse si un lenguaje terreno
vivificado por el Espíritu Santo puede hacer esto, cuanto más un lenguaje dado por el mismo Espíritu no podrá hacer mayores cosas. Estoy aquí para motivarlo a que aproveche lo que tiene. Mi pueblo perece porque desconoce lo que tiene o no lo sabe usar. Ese es el propósito de estas enseñanzas, que usted use lo que por gracia ha recibido. Si tiene este don, utilícelo de una forma correcta. Alabe a Dios y van a empezar a suceder maravillas alrededor suyo. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder bendecir y glorificar tu nombre. Padre, gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu santa palabra que es impartida, Señor, la cual nos ayuda, nos anima, nos enseña cuáles son nuestros recursos y nos dice la forma como debemos, Señor, de utilizarla. Señor, que no solamente seamos oidores, que no solamente conozcamos, oh Padre, que no solamente tengamos interés por conocer cosas, sino que llevamos más allá de eso, que llevemos a la acción ese conocimiento, que podamos experimentar ese poder sobrenatural, Señor amado. Ayúdenos, que si tenemos esa bendición de hablar en otras lenguas, que podamos llegar a otro nivel con ella, cantarte, oh Padre, en el Espíritu, adorarte en Espíritu, Señor, y provocarte a que podamos ver tu mano de poder, liberándonos, sanándonos, guardándonos, direccionándonos, como tú hiciste con esta gente. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Estas cosas no se quedaron en el pasado, ciertamente sucedieron hace muchos siglos atrás, pero lo interesante de todo es que el que lo provocó sigue siendo vigente en el presente y seguirá siendo vigente el día de mañana, porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Padre Santo, que tu pueblo no solamente encajone el conocimiento en la historia y diga: ay, qué bonito lo que pasó. No es el propósito eso. Estas cosas han sido escritas para que usted pueda aprender de ellas, para que usted las pueda practicar, para que usted pueda experimentarlas, para que usted pueda ser testigo del poder de Dios a lo cual Dios nos ha llamado. No solamente que hablemos, sino que experimentemos el poder de Dios. Este es el Evangelio. No es solamente palabra, es poder de Dios para salvación. No reduzca el Evangelio a teoría, no reduzca el Evangelio a mero conocimiento. El Evangelio también tiene poder disponible. También hay manifestaciones sobrenaturales. Si fluimos en esos principios del reino, si podemos fluir en esos principios establecidos por Dios Padre, podemos tener la garantía y la certeza de que vamos a ser verdaderos testigos tuyos, Señor. Testigos de Jehová, testigos de Cristo. Oh Padre de la gloria, ayuda a este pueblo, encamínalos a ese nivel de adoración. Oh Padre, no importa si no hay personas aquí, Señor, que tengan el don de lengua, ellos pueden acceder a ese nivel de adoración si lo hacen con limpio corazón, si lo hacen con sinceridad, oh Padre, y lo hacen de corazón. Ellos pueden tener la certeza que ese alabanza y adoración va a provocarte a ti, para que finalmente tú termines bendiciéndolos, Padre, y dándole respuesta a sus necesidades. Y si se tiene el don, pues que se use, Padre, que se use de la forma correcta, allí en nuestra casa, allí en la intimidad, allí, oh Dios, que hablemos lo cuanto querramos, que el Espíritu Santo hable por nosotros, que el Espíritu Santo tome nuestra boca, tome nuestra voz y empiece a cantar alabanzas a nuestros padres y a nuestro Señor Jesús, para luego ser testigos, Señor, de tu inmenso poder, de tu inmensa liberación. Padre de la gloria, yo oro para que esta congregación no solamente conozca, sino que sea testigo de tu gracia y tu poder. Yo oro para que esta congregación no solamente tenga conocimiento, sino que pueda fluir, oh Dios, en la experiencia, el poder decir: yo soy testigo del poder de Dios, yo soy testigo de lo que Él hace cuando le invocamos con corazón
corazón sincero. Yo soy testigo cuando abrimos nuestra boca en alabanza y adoración, cuando todo está mal, cuando todo está en contra. Yo soy testigo de la liberación de mi Padre. Cuando me atrevo a adorarte en circunstancias adversas y difíciles. Padre mío, en el nombre de Jesús, ayuda a este pueblo a comprender esta verdad, a apropiarse de ella y fluir en ella. Y yo sé, Señor, que se van a quedar maravillados por lo que tú vas a hacer. Señor, gracias te doy por estos momentos tan especiales que tú nos permites, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y seguirás ayudando. Guárdanos, Padre, y que podamos utilizar estos recursos maravillosos, como dice tu palabra, para edificación nuestra. Para edificación nuestra. Y aquí lo vemos perfectamente, que cuando adoramos, los que salimos beneficiados al final somos nosotros, Padre. Somos nosotros los que salimos edificados. Somos nosotros los que salimos, Señor, victoriosos de toda adversidad. Gracias, Padre. Te damos la gloria y te damos la alabanza que solamente a ti te corresponde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.